Muy bien, pues buenas noches tengan todas y todos ustedes. Hoy es martes 21 de abril de 2020, son las 19 horas. Estamos en el Palacio Nacional de México y vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre la situación de COVID, la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 en el mundo y particularmente en México. Hoy nos vamos a enfocar a dos elementos. El primero es el informe técnico diario que presentará el doctor José Luis Salomía, director general de Epidemiología, y el segundo es la presentación de una nueva herramienta que tenemos para orientar a las personas que pudieran presentar signos sospechosos de COVID, y la va a presentar el doctor Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud. Yo estaré nada más moderando la sesión. Doctor Salomía, por favor. Muchas gracias, señor secretario. Muy buenas noches con todas y todos. Vamos a iniciar con la actualización de los panoramas tanto internacional como nacional. Esta imagen que la venimos ya viendo desde hace un buen tiempo. Hoy día tenemos un puntito porcentual menos, 47%. Vemos cómo sigue contrayéndose la pandemia, recordando que este 47% representan las personas con inicio de síntomas, casos confirmados con inicio de síntomas precisamente en los últimos 14 días y que por lo tanto pues representan la actividad de la pandemia en sí, de las diferentes epidemias que están pasando en los países. Prácticamente no hubo un movimiento puntual en la diferencia entre la región de Europa y la región de las Américas, aunque se mantiene aún por poquito todavía la región de las Américas incrementado en concentrar la mayoría, digamos, de los casos en el mundo, ¿verdad? 45.6%. La siguiente diapositiva podemos ver tres datos que tienen que ver con casos confirmados por laboratorio. El primero son los casos confirmados acumulados, es decir, todas aquellas personas desde que inició, se detectó el primer caso confirmado en México y que han salido positivos a la prueba de laboratorio, 9.501, esa es la actualización para hoy. Presentamos un nuevo dato, de hecho lo estábamos manejando ya desde las presentaciones de ayer, porque además es un dato o es un grupo de personas sobre el cual queremos enfocar la información. 34% de esos 9.501, que representan 3.185 casos confirmados, son precisamente los que iniciaron con signos y síntomas de enfermedad en los últimos 14 días. Así como lo veíamos en el mapa mundial, este grupo de personas que enfermaron y que fueron confirmadas por laboratorio representan precisamente la epidemia activa en México, es decir, son las personas que al corte de la base de datos están en ese periodo de actividad, por lo tanto son aquellas que pueden seguir transmitiendo la enfermedad, de no llevar a cabo las medidas correspondientes, ya sean de resguardo domiciliario o de los procesos de bioseguridad que se llevan al interior de los hospitales cuando estos pacientes están siendo atendidos en el segundo o en el tercer nivel de atención. Es de aquí de donde puede continuar propagándose la transmisión y por lo tanto mantenerse activa para nuestro país. Y también como dato confirmado, es decir, con prueba de laboratorio positiva, lamentablemente 857 defunciones que también se acumulan, o sea que han sucedido durante toda la epidemia en México en este año 2020. En la siguiente diapositiva, y vamos a ver en todas las que siguen justo este enfoque, estamos hablando de este 34%, o sea una tercera parte de todos los casos que se han confirmado en México, pero que como decía, representan la epidemia activa. Son los casos que en los últimos 14 días se han llevado a cabo. Y entonces también vemos una distribución de estos 3.185 casos en el territorio nacional y en el mapa que de alguna manera estábamos ya acostumbrados también a ver con la carga total de enfermedad, pero ahora un mapa que nos permite dar un seguimiento más puntual, porque al estar dando seguimiento a la epidemia que se encuentra activa, podemos ver precisamente en cada una de las entidades federativas y en base a la carga de enfermedad, que es la que representa este
este mapa dónde está sucediendo la transmisión más reciente y dónde entonces podemos tener el riesgo de que la transmisión continúe o en su momento se disperse a entidades vecinas. Y claro, esto depende también de la movilización y las actividades sociales que lleven a cabo las personas que han sido confirmadas. En el siguiente gráfico vemos la distribución de estos 3.185, pero ahora por carga de enfermedad, es decir, cantidad de casos, para que en su momento también podamos ver esa distribución por entidad. Es una tabla similar al mapa, nada más que aquí la ponemos para que ustedes puedan tener los datos puntuales, o sea, la carga de estos últimos 14 días distribuida por entidad federativa. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí vemos la tasa de incidencia, que igual es una tasa de incidencia por 100,000 habitantes, pero que está ajustada a los 3.185 casos confirmados. Estamos viendo una tasa de incidencia de la actividad, ¿no?, de lo que se encuentra activo de la epidemia en México. Y bueno, esto puede contrastar también un poco con el primer mapa, que es el que nos muestra en las escalas colorimétricas la color más oscuro nos estaría hablando de más carga de enfermedad. Igual aquí, un color más oscuro nos habla de una tasa de incidencia más elevada y por lo tanto una transmisión y una afectación poblacional más elevada para el Estado, y que además al estar en una base poblacional nos permite entonces sí hacer una comparación entre entidades federativas y decir dónde está ocurriendo la transmisión y la dispersión más reciente de la enfermedad. Más allá que esté pintado todo el Estado, ustedes saben que en el mapa municipal, que también se actualiza todos los días, podemos tener la puntualidad al interior de cada entidad federativa de dónde está concentrada la transmisión, si es dispersa para la entidad federativa o si se encuentra concentrada en algunos de sus principales municipios que tienen a lo mejor la mayor intensidad demográfica. En la siguiente diapositiva tenemos esta misma tasa que la vimos en el mapa, pero ahora distribuida en su momento para que ustedes puedan identificar en el orden de mayor tasa de incidencia, menor tasa de incidencia, cuáles son estos estados que están teniendo la actividad más reciente o la epidemia activa en México. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí vemos la carga acumulada también de estos 3.185 casos, es decir, cómo se va acumulando en función de las últimas semanas. Y entonces podemos ver cómo a medida que va avanzando el tiempo, los días, lógicamente tenemos la mayor carga acumulada, es decir, una transmisión más reciente. Cuando nos vamos a los últimos días, vemos que realmente ya son pocos los casos que se encuentran activos, lo cual nos habla precisamente de una epidemia activa y que todavía se encuentra transmitiéndose entre la población. La siguiente, por favor. Ahora sí entramos en el análisis de las defunciones, de estas 857 lamentables defunciones que han ocurrido. Vemos cómo continúa una proporción incrementada en hombres, 69%, y se ha mantenido prácticamente desde que iniciaron las defunciones en alrededor de un 70%, siempre ha sido la afectación a los hombres. Tenemos la distribución por edad quinquenal y a su vez también distribuida entre hombres y mujeres, para en su momento poder identificar cuáles son, en base a la carga de defunciones, las edades que en su momento pueden estar presentando la mayor carga. Lógicamente siempre vemos más barras azules que verdes porque tienen que ver con esta proporción que acabamos de hablar, que son el 69% han sido hombres, por lo tanto vemos dónde se encuentran y en qué grupos estas defunciones. La mediana de edad ha sido 59 años, ¿sí?, aunque ha habido un rango bastante amplio en función de las defunciones que han ocurrido. La siguiente, por favor. Gracias. Aquí tenemos las defunciones distribuidas por fecha de ocurrencia, es decir, por la fecha en la que ocurrió la defunción. Y además también colocamos, en complemento a la barra azul, que son las defunciones confirmadas, colocamos una barra de color naranja que representan las defunciones que todavía tienen la clasificación de ser sospechosas, es decir, todavía al corte de la base no teníamos un resultado de laboratorio que nos permitiera
decir que son ya defunciones que están en las barras azules, pero ahí podemos notar un poco también, pues son prácticamente defunciones que han ocurrido en la última semana, son menos que las que ya se han confirmado, y a medida que pasen los siguientes cortes y se vayan obteniendo los resultados o las dictaminaciones correspondientes, entonces se podrán ir o confirmando o descartando a la enfermedad. En la siguiente diapositiva tenemos también ahora la distribución de defunciones confirmadas y defunciones sospechosas, ahora agrupadas por entidad federativa en donde ocurrió la defunción. Y ahí también entonces podemos notar en su momento cuáles son las entidades federativas que pudieran tener un incremento en las defunciones en los siguientes días, en la medida que las barras de color naranja se vayan confirmando o descartando. La siguiente diapositiva, por favor. Tenemos nuestra tasa de positividad. Podemos ver cómo ya para entre el 11 y 13 de abril, prácticamente el 13 de abril, se supera la positividad del 30%, de hecho estaríamos prácticamente ya en un 33% de positividad, o sea, un tercio de todos los casos sospechosos están siendo COVID, y veíamos cómo comentábamos estos de semanas anteriores, en donde iniciábamos con un porcentaje de 15, de 20, que esto se estaría incrementando. Si bien es cierto, en los últimos días se ve como un descenso de esa positividad, pero recordemos, y si vemos también las gráficas anteriores, que estamos esperando todavía resultados. Por lo tanto, esa curva ascendente de la positividad podría seguir con esa tendencia o inclusive continuar incrementándose como lo hemos previsto en los siguientes días, ¿no? Entonces, vamos un pico de 33%, lo cual ha sido un incremento importante para los últimos 10 días al menos. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos la distribución de los casos confirmados, 9.501, y los casos que todavía en este momento se mantienen como sospechosos, 8.262, en espera de un diagnóstico, y pueden ver precisamente cómo esos casos sospechosos se acumulan más en los últimos días, ¿no? Recordando, y por eso está la curva de color azul, la curva de color azul representa los casos por fecha de registro, y la fecha de registro es igual a la fecha en la que demandaron atención médica. Cuando un caso demanda atención médica, es clasificado como caso sospechoso porque cumple con la definición operacional de los signos y los síntomas, entonces se notifica, y esa es la fecha de registro, la fecha en que se notifica el caso. Entonces podemos ver cómo en los últimos días la fecha de registro mantiene esa tendencia ascendente. Sin embargo, cuando la persona se registra, no necesariamente inició, de hecho no inician muchas veces el mismo día, sino que sus síntomas los iniciaron 3, 4, 5, hasta 7 días antes. Por lo tanto, se van distribuyendo en el tiempo. Por eso vemos cómo los casos sospechosos, aún habiendo demandado consulta médica el día de hoy por la mañana, recordando que la base o el informe corta a la 1 de la tarde, o ayer o antes de ayer, se van distribuyendo en tiempo en función de en qué fecha iniciaron los síntomas, y por eso esos casos sospechosos los podemos ver prácticamente distribuidos en los últimos 7 días más, y muchos de ellos pues lógicamente hasta pudieron haberle tomado apenas la muestra hoy por la mañana o ayer durante el día, pero estamos todavía con un resultado pendiente de emitirse, ¿no? Es una gráfica que vamos a estar también entonces actualizando para ver un poco cómo va la tendencia de la transmisión, porque otro dato que podemos obtener de esta gráfica, cuando vemos los confirmados juntos con los sospechosos, pues entonces nos está mostrando, si no tomamos en cuenta los colores de las barras, si no vemos la barra como un total, entonces podemos ver un poco la tendencia de cómo se están presentando los casos sospechosos, es decir, a toda aquella persona que tiene datos de una infección respiratoria aguda, puede ser leve o puede ser grave, y que está demandando atención médica y que por lo tanto está siendo clasificada como sospechosa. Y bueno, esa tendencia, recordando que en los últimos días la información todavía está integrándose, se mantiene aún ascendente. La siguiente diapositiva, la diapositiva que presentamos y actualizamos todos los días, que es la curva
epidémica de casos acumulados, así como también las barras nos hablan de los casos incidentes. Fueron 729 nuevos casos que se confirmaron del último corte al corte de hoy. Esto representa un incremento del 8.3% en relación a la carga confirmada que teníamos el día de ayer, y ahí estarían representados los 9.501. Si vemos las barras de color naranja, el día de ayer notábamos una disminución en esa cantidad de casos que se confirmaron, pero el día de hoy vuelve nuevamente con estos 729 a tener una tendencia, digamos, similar a la que veíamos viendo al menos en los últimos 3-4 días, y pues bueno, vamos a ver esto cómo se mantiene en función de los casos que se vayan confirmando. Sería el panorama para esta noche. Gracias, doctor José Luis Salomía, director general de Epidemiología. Le pido al doctor Ricardo Cortés, director general de Promoción de la Salud, si nos comenta sobre la nueva herramienta. Muchísimas gracias, doctor. Muy buenas tardes, tengan todas y todos en casa y en el Palacio Nacional. Una de las principales herramientas de comunicación que se usan actualmente es el WhatsApp. Y a partir de hoy podremos mandarle un WhatsApp a Susana a distancia. La siguiente, por favor. Esta es una aplicación cuyo objetivo es informar a la ciudadanía mediante el intercambio sencillo y directo, accesible y gratuito de información útil para encontrar más y más información útil y rápida sobre el coronavirus. El alcance es, pues la verdad es que es muy simple. Lo que queremos es informar y responder dudas sobre COVID, es identificar síntomas y orientar sobre acciones a seguir. Este puede ser uno de los mejores usos de este chatbot, de esta aplicación. El contacto directo con la población usuaria de WhatsApp, que es la principal red social que se usa para comunicar, de acuerdo a algunos estudios de mercado, y con respuestas automáticas y actualizables. ¿Qué significa? Que nosotros, en conjunto con Facebook, que es la compañía dueña de WhatsApp, podemos estar actualizando de acuerdo a las necesidades de la población, a las preguntas que las personas hagan a través de otros medios, de otras redes sociales o algún correo electrónico, y estar actualizando la información. Esto es de cobertura nacional, no va a tener costo de los datos. Esto es importante, y pues es también importante que, dado que es un robot que contesta las dudas que se tienen de acuerdo a un menú específico, pues es una disponibilidad 24 horas, 7 días a la semana. La siguiente, por favor. Tenemos el contacto de Susana a distancia, y lo que hay que hacer es mandarle un mensaje que diga hola. En el momento que nosotros mandamos un mensaje con hola, va a desplegar este mensaje. Hola, soy Susana a distancia, el canal oficial del Gobierno de México, que ayudará a dar la mejor información y más puntual con base en la información de la Secretaría y de la Organización Mundial de la Salud. Tiene 6 opciones, del 0 al 5, y asumiendo que yo ahorita envío la opción 1, la siguiente, por favor, entonces me despliega qué es el COVID y cómo se transmite. Despliega una imagen en donde se puede ver literalmente cómo se transmite el COVID, como el doctor López-Gatell ya lo ha hecho aquí, achú, pero sin taparse, o sea, achú, así, nada más. Y entonces las gotitas de una persona enferma, las gotitas de saliva caen sobre la cara de una persona sana, en sus ojos, su nariz, su boca, y empieza el periodo de incubación. Esta información, como les digo, es actualizable. Son 6 opciones diferentes de información, y vamos a estarlas actualizando conforme pasan los días. La primera opción, la opción 0, es un test, es un triage, en donde Susana va a preguntar si la persona usuaria o alguien de su familia tiene o no tiene sintomatología,
pregunta un poco de la sintomatología y los va llegando en un simple flujograma de sí o no, de preguntas y respuestas, para al final llegar a un: usted vigile su salud, puede estar en casa porque no pertenece a los grupos de riesgo, porque su cuadro es leve, o de acuerdo a lo que usted me está diciendo, su cuadro puede ser grave, llame al 911, busque atención médica. Y esos son el tipo de interacciones que se puede hacer a través de este chatbot. La siguiente, por favor. ¿Tienes dudas de COVID? Mándale un WhatsApp. Si ahorita usted que está en su casa viendo la televisión le toma una fotografía a este código QR, lo va a llevar a descargar el contacto de su sana distancia. Y ahí puede empezar a interactuar con este chatbot. Escanea el código QR, escribe hola, pregúntame tus dudas y sobre todo quédate en casa, es lo que dice su sana distancia. El teléfono también, si lo quieren guardar, es 55 86 33 85 89. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Ricardo Cortés, director general de Promoción de la Salud. Abrimos a preguntas y respuestas. Ángeles Cruz, Bianca y usted. Y de este lado ustedes dos. Gracias, buenas noches. No, usted también, ya le debo varias, exacto. Buenas noches, Ángeles Cruz del periódico La Jornada. Quisiera yo pedirle, veo que ha cambiado la modalidad de presentación de los datos y perdimos, entre comillas, el tema de los ambulatorios, los hospitalizados y los intubados, que yo creo, además de que a nosotros nos gustan mucho los números, efectivamente, sí nos ayuda a aterrizar cómo va, ¿no?, el tema de la ocupación hospitalaria, y si junto con eso, pues sí también nos proporcionan los datos de la ocupación hospitalaria. Más o menos se ha sabido, ¿no?, lo que pasa en la zona metropolitana, pero si con mayor puntualidad pudiéramos tener esa información de cómo van ocupándose, sobre todo las camas para pacientes críticos y lo que va quedando o lo que se va agregando con nuevos ventiladores, en fin, esa información sí periódicamente nos la pueden dar. Muchas gracias. Y lo otro sí diario, si pudiera ser, ¿no?, lo de los cómo se distribuyen los pacientes entre ambulatorios y hospitalizados y los críticos. Si esto también puede ser por regiones y incluir específicamente, le voy a preguntar ahora sobre la frontera norte. Lo que ha pasado, lo que ocurrió en días pasados, más bien con el gobernador, a mí me parece, o usted dígame, es como una gran preocupación de lo que pueda venir en aquella región para los próximos días, porque a lo mejor si aquí en la Ciudad de México estamos preocupados por la ocupación hospitalaria, la suficiencia de camas, no sabemos realmente bien a bien cómo está la disponibilidad en Tijuana y en toda la franja de la frontera norte, la disponibilidad de estas camas, sobre todo las de terapia intensiva. Yo quisiera que me hiciera un comentario al respecto, en ese sentido, cómo van allá. Y también ha salido de pronto en la tasa de incidencia el estado de Tabasco, que es del otro lado, está como en el segundo lugar ahora por casos de incidencia, sobre todo pensando que ahora lo están presentando por casos activos, lo que habla de que algo está pasando ahí. Si también, por favor, me hace un comentario de esto. Y si también en la información nos incluyen, por favor, la cantidad de municipios donde hay transmisión. En los días que las presentaron iba subiendo ese indicador y ahora ya no lo tenemos. Eso es lo que yo quisiera saber, sobre todo el tema de la frontera norte y la disponibilidad, o cómo va ahí también la reconversión hospitalaria, cuál es la meta. Con mucho gusto. Hizo más de las dos preguntas acordadas, pero creo que todas son útiles y son de interés general. Y qué bueno, Ángeles, que usted es muy perspicaz y nos hace estos señalamientos, que desde luego son completamente bienvenidos. Hoy, precisamente por la mañana, anunciamos formalmente el inicio de la fase 3. La fase 3 implica un cambio de modalidad en el abordaje, que es parte de la estrategia. No es un cambio de estrategia, es una nueva fase de la estrategia, así como en su momento transicionamos de la fase 1 a la fase 2 y cambiaron varios elementos de la estrategia. Uno de ellos es la vigilancia epidemiológica. Y retomo, apelando a su memoria, que cuando pasamos de la fase 1 a la fase 2, activamos el modelo de vigilancia centinela, siempre vigente desde el 2006 para la influenza, pero incorporamos la vigilancia centinela de COVID. Y quizá recuerdan que México es uno de 3 países que fue
propuesto o seleccionado por la Organización Mundial de la Salud o a través de la Organización Panamericana de la Salud para hacer el pilotaje del uso de vigilancia centinela como un modelo de práctica en la epidemia de COVID. Eso no quiso decir que se suspendiera el elemento de vigilancia generalizada, ni tampoco el elemento de vigilancia orientada a la detección de casos sospechosos. Entonces, se sumó el elemento de vigilancia centinela. Hemos dejado también en claro que la vigilancia centinela aplica fundamentalmente para los casos leves, que es donde se hace uso de la eficiencia de este modelo con las 475 unidades, pero los casos hospitalizados, los casos graves y desde luego las lamentables defunciones se registran en las más de 26,000 unidades del Sistema Nacional de Salud. Entonces fue un cambio de práctica donde se puso un elemento adicional. Ahora que entramos a la fase 3, también hacemos un cambio de práctica que se suma a los dos anteriores. Los dos anteriores siguen, pero ahora tenemos un elemento de especial interés. Y también tenemos un ritmo diferente de la información, porque precisamente, como correctamente señala usted, el énfasis ahora está en la ocupación hospitalaria. De las distintos elementos de interés, las características clínicas, la distribución geográfica, la ocurrencia en el tiempo, los grupos de riesgo, etcétera, etcétera. Ahora un elemento crucial, porque es el definitorio del riesgo en fase 3, es la probabilidad de que se saturen los hospitales. ¿Por qué no lo trajimos hoy? Por 3 razones. La primera, jurídica. Hoy, en pocos minutos, todavía no me avisan que haya ocurrido, se publicará en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación el acuerdo del Consejo, del presidente del Consejo de Salud General, el doctor Jorge Alcocer, quien además es el secretario de Salud, que incorpora lo que ayer aprobó el Consejo. Y entre estos elementos está la obligatoriedad de la notificación a la red de vigilancia de ocupación hospitalaria por parte de las entidades federativas. Entonces, hoy entra su carácter legal, no podíamos anticiparnos con algo que ya tenemos en la parte técnica, pero que hoy cobra un carácter oficial. El segundo es la organización de los distintos territorios de interés. ¿A qué me refiero con ello? A lo largo de los últimos 10 días, para cubrir de manera más eficiente el apoyo federal a las distintas zonas de alta transmisión, se han designado coordinadores del gobierno federal, coordinadores y coordinadoras, que apoyen a una serie de aspectos que tienen que ver con la operación más allá del Sistema Nacional de Salud. Y estos coordinadoras y coordinadores también están auxiliando poco en acuerpar o acompañar el proceso de reconversión hospitalaria en los aspectos que tienen que ver más allá del sistema de salud. Les pongo un ejemplo muy concreto. El canciller Marcelo Ebrard ha sido designado como coordinador de los coordinadores y él ha jugado un papel crucial, que se lo agradecemos mucho, en la formulación de este acuerdo con el sector privado, que esta misma mañana volvimos a hablar de él, y es el tipo de acciones que van más allá del sector salud en sí mismo. Y la tercera razón es que las distintas regiones tienen una práctica de notificación cuyo enfoque va más allá de una entidad federativa. Entonces, tradicionalmente, los eventos de interés en vigilancia epidemiológica se notifican por cada estado, pero aquí estamos hablando de regiones que son multiestado. El ejemplo más claro, la región metropolitana del Valle de México, y aquí la doctora Sheinbaum ha sido propuesta para que cumpla este papel de coordinación por la buena relación que tiene con el gobernador del Mazo, y ya fue de hecho nuestro primer modelo de coordinación. Pero entonces la información que ella misma presenta todos los días es la información de la zona metropolitana. Entonces, por todas estas razones, no quisimos meter un elemento de confusión ahorita cuando todavía todo esto está en vías de aterrizarse. El sistema de información existe, lo hemos estado trabajando y piloteando desde hace varios días, pero entrará en funciones y cuando tenga información estable lo estaremos presentando. Necesita ser en tiempo real, porque si se retrasa 24 horas empieza el desfase de información
con lo que había de ocupación ayer y lo que hay hoy. Y no queremos que esto cause confusión. ¿No era obligatorio que notificara la ocupación hospitalaria? No para este elemento, no era un elemento constitutivo del sistema de vigilancia epidemiológica, lo empezamos a preparar en fase 2 y ahora ya se piloteó, ya lo estaban utilizando, pero no era un elemento obligatorio. Entonces no sabemos cómo está la ocupación hospitalaria. Sí lo sabemos, pero con un mecanismo que no es eficiente. Era eficiente para fase 2, donde no hay una velocidad de ocupación tan grande, pero definitivamente no sería eficiente para fase 3. Entonces necesitamos el correcto para la fase 3, es esta plataforma, y la obligación llevará a que todos los estados notifiquen. Frontera Norte y Tabasco. Frontera Norte y Tabasco, le voy a pedir al doctor Alomía si nos comenta sobre Frontera Norte y Tabasco. Claro. De hecho, comentar que precisamente la transmisión pues es la que se presenta, es decir, los datos que se están en un momento integrando y sobre todo cuando se enfocan a las últimas 2 semanas en donde se están llevando a cabo los casos, precisamente nos empiezan a revelar a lo mejor tendencias o cargas que en su momento estaban un poco más ocultas porque estábamos viendo a todos los acumulados desde que inició la transmisión. Eso es un poco también de la utilidad de poder enfocar los productos de información a las últimas 2 semanas, que es donde se tienen los casos activos. Y efectivamente, si en un momento vemos que una entidad federativa, como sería la de Tabasco, tiene un color más oscuro, lo que quiere decir que su tasa de incidencia acumulada de los últimos 14 días es más notoria que otras entidades federativas, es porque efectivamente está ocurriendo una transmisión más reciente. Y la utilidad tanto del mapa de entidad federativa, pero más aún el mapa de municipal, que sigue disponible en la página, en el micrositio de coronavirus y se actualiza también todos los días, tiene el objetivo de poder justo identificar en qué áreas del país, municipales en este caso, y lógicamente junto con las entidades federativas, poder en un momento reforzar las acciones que se están llevando a cabo de la Jornada Nacional de Sana Distancia, porque entonces si yo estoy evidenciando que en este municipio, en esta entidad, en las últimas 2 semanas tengo mayor transmisión que en comparación a otras áreas, entonces tengo que hacer una revisión puntual de si se están llevando a cabo de una manera adecuada las medidas de sana distancia, o entonces tengo que ajustar y llevar a cabo actividades que ayuden a reforzar estas medidas y que realmente se estén aplicando. Y esto en su momento entonces tendrá el resultado de poder mitigar la transmisión y que los datos o la tasa de incidencia acumulada para cada uno de estos estados, que por eso la podemos ver en barras, pueda estabilizarse o inclusive empezar a disminuir, porque como vamos a estar dando seguimiento a los últimos 14 días y no necesariamente a todos los acumulados, entonces una tasa que si va avanzando este periodo de 14 días en el tiempo y empiezo a tener menos casos o empiezo a controlar la transmisión, entonces la tasa va a ir disminuyendo, a diferencia de la otra tasa que lo único que podía hacer era incrementar en función de los acumulados. Recordando que toda esta información igual continúa disponible en la base de datos abiertos, se puede descargar, ahí tenemos un nominal más completo para poder en su momento conocer todos los acumulados o todos los casos que en su momento hasta este momento han sucedido. En el caso, por ejemplo, específicamente del noroeste del país, estamos hablando de Baja California Norte, Baja California Sur, más allá del corte de los últimos 14 días, ya veíamos desde que dábamos seguimiento de las tasas de casos acumulados, que eran de las primeras entidades federativas que en su momento habían tenido una tasa de incidencia y una carga de enfermedad importante, tanto en la coloración de carga de enfermedad como en la tasa de incidencia, siempre habían resaltado estos estados. Hay que recordar que Baja California, específicamente en este caso el municipio de Tijuana, y esto puede ser representativo de otros municipios en el norte, tienen una alta actividad con sus contrapartes de las localidades en los Estados Unidos. De hecho, es sabido que el municipio de Tijuana y en su caso el condado de donde está la localidad de San Diego en los Estados Unidos tienen una alta interacción. Entonces esto en su momento lógicamente incrementa el riesgo, dado que, como ustedes también saben, en el tiempo la transmisión y la cantidad de casos fue importante. Primero en Estados Unidos, California fue uno de los primeros estados de los Estados Unidos que presentó una alta tasa de transmisión. Esto lógicamente puede haber también causado que
por contraparte, Baja California, específicamente Tijuana, también haya tenido una importante actividad. Y es un poco precisamente lo que quiere revelar este mapa, más allá de ver cuáles son los estados que están acumulando la mayor cantidad de casos o que estos casos hayan sucedido ya muy atrás en el tiempo, es focalizar en dónde está sucediendo en los últimos 14 días. Muchas gracias. Todo, nada desaparece. Por eso hemos estado poniendo todas estas plataformas de acceso público que ya menciona el doctor Alomía y que están accesibles. En todo el sitio de coronavirus está integrado todo. Está el tablero de control que nos ha fabricado CONACYT, que se alimenta de los datos oficiales de la Secretaría. Están los mapas de visualización municipal con un mecanismo interactivo donde se despliega exactamente el número de casos de cada municipio. Están las bases de datos íntegras, obviamente sin identificadores personales, de datos abiertos para que puedan ser explotadas y analizadas por cualquiera que tenga el interés y la capacidad de hacerlo. Nada desaparece. Pero sí queremos irles familiarizando con este cambio de enfoque, dado que el tiempo es reducido aquí, nos interesa que estén con la información que es más relevante para la fase 3. Y aprovecho para hacer 3 aclaraciones que tenemos, bueno, 2 aclaraciones y una noticia que nos gustaría celebrar. Ahorita seguimos con las preguntas. La primera es, hoy tuvimos como cada martes la reunión, esta es ya la tercera, con los secretarios y secretarias de salud de los estados. El doctor Marco Antonio Cantú, secretario de Salud de Morelos, nos hizo un comentario que vengo aquí a presentar. Nosotros habíamos planteado, parece un tema de nomenclatura, pero para no causar confusión, habíamos planteado las distintas etapas como escenarios, y recordarán que le llamábamos escenarios a propósito para que no hubiera una confusión sobre la expectativa de que necesariamente de una pasaba a la otra, porque entre las posibilidades existe que la etapa 2 pudiera ser muy corta y que directamente se pasara del escenario 1 al escenario 3. No fue así, duró varias semanas, más de 2 semanas, pero en fin, el punto es reconciliar aquí la nomenclatura. Al inicio la llamábamos escenarios, un poco por la acción de la narrativa de comunicación, creo que fueron ustedes quienes le empezaron a llamar fases o etapas, y nosotros también nos acostumbramos a llamarles fases o etapas, pero es lo mismo, son momentos definidos de la epidemia que en este caso han tenido una progresión y podemos usar el término fase o etapa. No confundir, sin embargo, con algunos documentos técnicos en los que tenemos el uso de la expresión fase o etapa, por ejemplo, para la reconversión hospitalaria. Entonces, no confundir que las etapas o fases de la reconversión hospitalaria corresponden con estos momentos de la epidemia. Son 2 cosas distintas, se usa la misma palabra y por eso quisimos hacer la aclaración. La segunda aclaración es, anoche a las 10:30 estuve en un programa de televisión y la periodista estuve en 2, pero en uno en vivo, y la periodista me preguntó sobre la discrepancia de datos estatales versus federales y me mostró 2 ejemplos. Uno fue el caso de Baja California y me limité a expresarme sobre este caso porque tenemos la evidencia directa de lo que ya hemos explicado y expliqué anoche que había un problema de falta de carga de los datos que ya hemos indicado, se producen en los estados y no en la federación. Entonces, en la medida en que se cargan en tiempo literalmente real, están a disposición nuestra. Pero no comenté nada sobre el otro estado que fue Tamaulipas. Y aquí quiero dejar en claro que yo no tengo prejuicio alguno ni tenía evidencia de que Tamaulipas estuviera incurriendo en un error y por lo tanto quiero hacer esa aclaración. La doctora Gloria Molina es la secretaria de Salud del Estado, es una profesional extraordinariamente competente y comprometida y yo sé que trabaja muy bien ella y todo su equipo. Y la conversación con ella nos permitió detectar un elemento que explica la discrepancia y es la colaboración de los laboratorios privados. Lo traigo a colación hoy, aparte de porque es oportuno y justo hacer la aclaración, porque esto es parte también del cambio hacia fase 3 en materia de vigilancia. Retomo, recordarán que desde el inicio nos interesó desconcentrar el diagnóstico
y abrimos la convocatoria. De hecho, estuvimos trabajando en el diseño de la estrategia con asociaciones de laboratorios privados, porque nos interesaba que todo el que quisiera hacer pruebas las hiciera. Solamente dos condiciones. Uno, demostrar que las pruebas eran competentes. Y el INDRE, en uso de sus facultades, ha estado haciendo una evaluación comparativa de los estuches diagnósticos, es decir, la tecnología que se utiliza para la PCR, y también en su momento, para quien lo solicitó, del desempeño de los laboratorios, una evaluación comparativa. En este momento tenemos 81, ¿cierto, doctora Lomía? 84 laboratorios, que la gran mayoría son ya laboratorios privados, más o menos mitad y mitad. Digamos un 30%. 30% son laboratorios privados que dan servicios. Entonces, regreso a Tamaulipas, la discrepancia procede del hecho de que el laboratorio privado que opera en Tamaulipas produce resultados que nosotros tenemos acceso a los mismos, porque la modalidad de vigilancia para fase 2 era tener incorporados con los datos mínimos, básicamente saber cuántos positivos, cuántos negativos, es decir, cuántas pruebas se hacían, cuántos resultaban positivos, y era uno de los índices de positividad que abonan precisamente a lo que ya hemos presentado. Hacia fase 3 vamos a cambiar la modalidad y los laboratorios privados también van a tener una ficha básica para registrar nominalmente sus casos. Entonces, los laboratorios, en la medida en que van a ser auxiliares en la parte diagnóstica de esta fase rápida, también nos interesa que lo hagan de una manera más eficiente. Esto explica, y quería dejarlo en claro, mi respeto y amistad con la doctora Gloria Molina, secretaria de Salud de Tamaulipas. Lo tercero no es una aclaración, sino es una felicitación. En el estado de Chihuahua, el señor gobernador tuvo a bien tomar una decisión que me parece sumamente estratégica y sensata, que fue crear la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, a partir de la estructura previa que tenía, donde había una Dirección de Prevención y Control de Enfermedades, y queremos felicitar al señor gobernador Javier Corral por esta atinadísima decisión, pero también felicitar a la persona que fue designada para ocupar por primera vez el cargo de subsecretaria, que aparece en la fotografía, y es la doctora Mirna Florencia Beltrán, quien era la directora de Prevención y Control de Enfermedades desde 2017, desde septiembre de 2017, y ahora se convierte en la primera subsecretaria de Prevención y Promoción. Es una profesional también estupenda, muy comprometida, muy competente. Ella es enfermera general de origen, también es médica cirujana y es maestra en gestión directiva de salud. Felicidades, querida doctora Mirna Beltrán. Sigamos con preguntas. Estaba Bianca y nos vamos a ir allá atrás porque no hemos dado la mano allá atrás. Usted de amarillo. Gracias. Buenas noches a todos. Bianca Aguirre de Notimex Televisión. Doctor, hace unos días el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el peor momento de la pandemia sería del 2 al 8 de mayo. Hoy Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública, dijo que el 1 de junio regresarían los niños a la escuela. ¿No sería muy pronto el regreso? Es decir, ¿estaría ya muy relajado todo? ¿Qué pasaría? Gracias. Gracias, Bianca, por el señalamiento. Nos sirve para al menos dos mensajes. El primero, esta misma mañana, cuando comentamos esto, nos preguntaron lo mismo. Me parece completamente legítima la preocupación de si no estamos en tiempo muy cerca del momento cumbre del acme, de la curva epidémica, del momento de máxima transmisión. Lo segundo es cuándo es lo oportuno, considerando dos elementos que en todo momento, desde el diseño de la estrategia, hemos estado cuidando, y es el balance de proteger la salud y la vida de las personas, porque pueden enfermar de COVID, pueden contagiarse, pueden enfermar, pueden tener enfermedad grave, y esto es la prioridad. Por eso hacemos estas medidas de mitigación, estas medidas de la jornada de sana distancia, que son extraordinariamente intensas en términos del efecto positivo que tienen sobre reducir la tasa de contagios. Pero como muchas medidas en salud individual, en medicina, pero también en salud pública, puede haber efectos secundarios.
efectos adversos, efectos negativos. Y en este caso, por el carácter masivo de la intervención, los efectos ocurren masivamente en la sociedad. Y son efectos de carácter económico. Por varias semanas hemos aclarado que no es un interés de proteger a los propietarios de la riqueza, sino entendiendo que la generación de riqueza en un país implica la posibilidad de que un país sea económicamente viable. Pero además, en México, muy desafortunadamente, la mitad de la población vive en condiciones difíciles, en condiciones de pobreza. Esto es un dato documentado desde hace muchos años por el INEGI, por el Banco Mundial, por la OCDE, por muchos. Y eso implica que la mitad de las personas viven al día, su capacidad de ahorro es mínima. Y desde luego, cuando se suspende la movilidad en el espacio público, que es el mecanismo fundamental de estas medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia, estas personas, que es la mitad de la población del país, viven un momento de gran dificultad porque no pueden salir a hacer sus actividades, a obtener su fuente de ingreso, a conservar cualquier elemento que les permite el sustento diario. Por lo tanto, las medidas tienen un límite, no se pueden poner de manera indefinida porque esto podría llevar a graves daños en el bienestar de las personas y en el bienestar nacional. Entonces hay un límite. ¿Cuál es ese límite? En todo momento hay que analizarlo en forma dinámica. Dinámica es día tras día tras día, de acuerdo a la evidencia de cómo va la epidemia y de cómo está la sociedad pudiendo soportar esta situación difícil. Decidimos, con base en las recomendaciones de los grupos científicos, 7 grupos académicos que coordinó CONACYT, especialistas en matemáticas, algunos específicamente en epidemiología matemática, coincidieron en una predicción de lo que está ocurriendo en México y podría continuar ocurriendo si y solo si la Jornada Nacional de Sana Distancia, es decir, quédate en casa, se cumple apropiadamente. Si esta Jornada Nacional de Sana Distancia no se cumple apropiadamente, porque empieza a salir la gente a la calle, porque hay una falsa percepción de que la epidemia ya está de salida o ya va de bajada o ya se está resolviendo, no vamos a tener las condiciones favorables para quitar estas medidas y vamos a tener un problema de salud y un problema económico. Entonces necesitamos disciplina. Hoy lo volvemos a decir, quédate en casa es el elemento indispensable para reducir los contagios. Y en su momento la fecha fue planteada como una fecha referencial, 1 de junio. Es importante que la población tenga un punto de referencia de a dónde vamos, pero las medidas se van a evaluar. No sería extraño, ojalá que no sea el caso, que necesitáramos extenderlas. España ya lo hizo, Estados Unidos ya lo hizo, en su momento Italia las extendió, Reino Unido las extendió, etcétera, ¿no? Esa es la perspectiva. Por favor, usted, colega de amarillo, y usted que nunca ha participado. Gracias, doctor. Sí. Buenas noches. Nuevamente me presento. Y usted, sí. Saturnino Reyes, de Diario Locutor. Son 2 preguntitas muy sencillas. La primera, esto que acaba usted de mencionar de quédate en casa, en el país, ¿realmente qué porcentaje de la población le está haciendo caso? Y sí me gustaría que volviera a dirigirse a la nación, porque si ya estamos en la fase 3, como se declaró hoy en la mañana, ¿por qué hay ese temor de que se pueden saturar los hospitales si realmente la gente no está saliendo de su casa, si solamente es un porcentaje mínimo el que tiene que salir a trabajar por la necesidad económica? Aunque todo el país tiene la necesidad económica, pero solamente un porcentaje, no se puede paralizar esto. Y la siguiente pregunta es, hay un dicho aquí en México que ahogado al niño se quiere tapar el pozo. ¿Por qué hasta ahorita salió esta aplicación que puede ser muy buena para mucha gente, para todos los mexicanos? ¿Cuánto tiempo les llevó a hacerla y por qué sale hasta el día de hoy, cuando pudo haber salido a lo mejor iniciando la primera fase, teniendo ya
conciencia de los escenarios que había en Europa, en China. ¿Por qué México hasta ahorita sacó esta parte de aquí? Y por último, se ha hablado de la ocupación hospitalaria y todo, pero sí me gustaría, y a lo mejor ustedes deben de tener ese listado, de qué hospitales son los que están con enfermos del COVID-19 a nivel nacional, o sea, una lista de hospitales, no tanto la ocupación hospitalaria. Con mucho gusto. Le contesto las tres, empiezo por la tercera. La lista es relativamente fija y son los hospitales COVID, así los hemos designado, cada institución nacional de salud, pero también cada una de las 32 entidades federativas seleccionó cuáles iban a ser sus hospitales COVID y son hospitales que se dedican a eso. Es conveniente que sean diferentes a los hospitales no COVID, que se dediquen a atender todo lo demás, por razones de disminución del riesgo de contaminación cruzada o contagios. La lista la vamos a hacer pública indiscutiblemente, tiene que ver con la reconversión hospitalaria. La segunda pregunta y la primera pregunta interesantemente están relacionadas y le agradezco que las haya hecho juntas. Porque el fenómeno, su segunda pregunta es ¿por qué en este momento presentamos una aplicación donde Susana Distancia asesora sobre cuáles son las características clínicas y las condiciones de riesgo y dónde podría ponerse el énfasis de prevención? Hay un fenómeno bien descrito en salud pública, proviene de las ciencias sociales, que se llama fatiga informativa. Si uno presenta información, esta información permanecerá en la atención pública por cierto tiempo. Primero, por la memoria de los individuos. Las personas, llega un momento en que se nos olvida lo que nos dijeron, hay quien se le olvida lo que le dijeron en la mañana, pero hay quien se le olvida lo de hace 6 semanas, etcétera, ¿no? Pero no es solo la memoria, que es una de las funciones superiores de la mente, sino es la atención, que es la otra de las múltiples funciones superiores de la mente humana. La atención compite por otros elementos informativos. Ustedes como comunicadores y comunicadoras lo saben muy bien, cuando empiezan a surgir otros elementos de interés, las personas tendemos a perder atención de aquellos elementos que no son inmediatamente relevantes. Y en el momento en que los necesitamos, decimos, sí, me dijeron que había esto y ya se me olvidó. Entonces seleccionamos este tipo de herramienta y otra que volveremos a recordar que existe, que sí pusimos en fase 2, que es precisamente un mapa para georreferenciar dónde está la disponibilidad de atención de los hospitales COVID. Es más, sus 3 preguntas son las que están relacionadas. Entonces, por eso seleccionamos esto para el momento de fase 3 tener ya esta aplicación como un elemento de asesoría justo cuando la epidemia está en la fase de ascenso rápido. Y su primera pregunta es sobre la movilidad en el espacio público. La movilidad en el espacio público lo que quiere decir es salir a la calle, ir al trabajo, ir a la escuela, ir a parques recreativos o cualquier evento de recreación. Y son las 3 actividades humanas más frecuentemente provocadoras de que uno esté en el espacio público: trabajo, escuela y recreo. En la medida en que las intervenciones de seguridad sanitaria mexicanas aplican el concepto general de mitigación, en este caso particular, dirigiéndose a lo que le llamamos factores estructurales de la movilidad en el espacio público. Esto quiere decir las condiciones de vida que nos llevan a salir de casa. ¿Por qué salimos de casa? Por estas 3 razones. Podemos salir por muchas otras, pero estas son las 3 más frecuentes. Las intervenciones en México no van dirigidas al individuo, diferente a lo que hemos visto en Europa, donde el sujeto de la intervención es el individuo. Y por eso en Europa, más otras razones, se optó en algunos países por el uso de la fuerza pública para persuadir a los individuos que no salgan de casa. Y en México no. En México optamos por dirigirnos a los elementos que hacen que las personas salgan. Pero si no tienen que llevar a los niños a la escuela, no tienen que ir a trabajar y todos los sitios de recreación están cerrados, ya no tienen motivación para salir. Y eso es lo que facilita el resultado que hemos visto. 73% en el momento cumbre, después tuvimos un incremento, particularmente en la Ciudad de México llegamos hasta 82%,
de reducción de la movilidad. Esto quiere decir que queda menos del 20% circulando. Esto varía naturalmente de estado a estado porque la población es distinta, la actividad económica y social es distinta, etcétera. Pero en promedio tenemos de manera sostenida cerca del 67% de reducción, es decir, solo queda 23% en el espacio público. Y esto es muy benéfico. Un día les traigo próximamente parte de lo que nos entregaron los asesores científicos, matemáticos, que es la relación entre el porcentaje de reducción de movilidad y uno de los indicadores críticos de la transmisibilidad, que es el número básico de reproducción. Entonces, tenemos optimismo de constatar por fuente directa, por distintos monitoreos, la reducción de movilidad. Es el efecto de la causa de lo que produce los casos, que es que empiece a recuperarse la movilidad en el espacio físico. Cierro diciendo lo siguiente. Por cierto, en tiempo real ya se publicó el acuerdo en el Diario Oficial hace 18 minutos. Y lo que tenemos ahí es que pusimos una disposición que está amparada en la Ley General de Salud que reconoce quiénes son las autoridades sanitarias. Es el artículo 4 de la ley. Primero, el presidente de la República. Segundo, el Consejo de Salubridad General. Tercero, la Secretaría de Salud. Y estas tres son autoridades sanitarias nacionales. Y cuarto, los gobiernos de las entidades federativas y desde luego la Ciudad de México. El artículo 6 de esta nueva disposición lo que establece es claramente el marco de competencias para estas medidas extraordinarias. Le corresponde a la Autoridad Sanitaria Federal diseñarlas y proveer los lineamientos para su aplicación, pero le corresponde a la Autoridad Sanitaria local, es decir, estatal, hacer que se cumplan. Y la lógica de esto es, primero, el respeto, desde luego, a la ley, pero también a las propias autoridades sanitarias, a los señores gobernadores y las señoras gobernadoras. Pero también ellas y ellos tienen otras atribuciones adicionales a la sanitaria que les permiten actuar sobre el comercio, sobre la economía, sobre los espacios públicos que son propiedad del Estado, sobre el gobierno mismo del Estado, la administración del gobierno en el Estado, y pueden tomar decisiones, por un lado, más ágiles, por el otro lado, más intensivas, donde tengan que ser más intensivas, y esto nos permite flexibilidad precisamente para regionalizar las intervenciones, que fue otra de las recomendaciones del grupo científico. Pongo un ejemplo, no me extrañaría que en la Ciudad de México, ahorita que vimos que hubo un regreso de la movilidad, la doctora Sheinbaum tome disposiciones adicionales para reforzar el cumplimiento de las medidas generales. No me extrañaría que eso pase y hará lo correcto. Lo voy a celebrar, por supuesto, la proactividad de la jefa de gobierno. Otros gobernadores lo harán, qué bueno, y no hay más límite que tener el mínimo de las intervenciones generales y obviamente el respeto de las garantías constitucionales. Creo que con esto terminamos, es la última oportunidad. Mañana empezamos con usted, que ya le debo 3, y todos los que se puedan. Perfecto. Sobre el documento que está circulando de los lineamientos para el control de cadáveres masivos, se habla de... Mañana hablamos de él. Hoy se publicó, mañana hablamos de él. Ese tema, por favor. Gracias. Gracias.